Bienvenidos a su canal Cagmaniac. Hoy nos llega la historia Sueños que Matan del autor Carlos Aragón. Espero sea de su gusto. Todo comienza en una población pequeña llamada Dulce Rincón, un nombre algo extraño, pero las personas de ahí decidieron ponerla así porque era un lugar muy tranquilo, donde nunca sucedía nada grave. Era una sociedad que se aislaba entre sus grandes muros, pues eso no permitía que cualquier persona ingresara a su colectivo, donde la gente aparentemente era muy amable y muy cordial, pero pues una historia no puede comenzar sin un protagonista. En este caso se llama Arturo. Este era un niño que vivió con sus padres, que le inculcaron su religión desde la raíz. Le hablaban de un Dios que castigaba, y tenías que temer si no cumplías sus reglas al pie de la letra, de un ser que pedía dinero, que tenían que idolatrar todo el domingo para que les concediera lo que querían, lo que deseaban. A veces cosas materiales, otras veces eran cuestiones de amor, de pareja, otras veces eran para pedir poder. Muy raramente era aquel humano que se acercaba para pedir salud. Bueno, Arturo siempre iba con sus padres a congregarse para alabar al que para él era su creador. Sus padres eran hombres que predicaban con palabras, se sabían sus enseñanzas como si fueran una computadora, lo tenían todo grabado de memoria. Arturo creció con valores, sus padres le dieron ese amor que no cualquier padre le da a su hijo. Creció con sus amigos en una clase social buena, no alta pero sí buena. Se divertía como cualquier joven, no se metía en problemas ni era buscapleitos. Había un pueblo al lado de su comunidad que le decían la zona olvidada, con muchas carencias, con hambre en las entrañas, pero más que nada con hambre de amor, donde estaba un joven pequeñito que se llamaba Edwin. Era un niño desafortunado que había sufrido un accidente automovilístico y tenía una cicatriz en toda la cabeza y parte de la cara. Los niños eran crueles con él y le ponían apodos, y más que en esa comunidad no existía la comprensión ni la empatía. Creció en una sociedad donde no existía un Dios, donde tenían que trabajar como esclavos día y noche, donde el odio estaba en todos lados. La violencia intrafamiliar era parte de la rutina del pequeño Edwin. Su padre abusaba de él, lo golpeaba físicamente. El pequeño vivía con miedo. No lo quería porque era un deforme. Decía que le daba vergüenza tener una aberración de hijo. El pequeño Edwin se metía debajo de su cama y se ponía a llorar todas las tardes. Inconscientemente le decía a un poder superior: ¿por qué estoy en este mundo? ¿Por qué mi vida es tan difícil? Yo no pedí esto. Perdóname, padre, por causarte vergüenza. Su madre de Edwin murió al nacer él, y pues su padre era violento y adicto a todo tipo de sustancias y excesos. Llevaba prostitutas a su hogar y le decía al pequeño Edwin: prepárame una botana engendro y tráeme más cervezas o ni para eso sirves. Edwin aguantaba las burlas de sus compañeros y seguía echándole ganas. A pesar de las dificultades, tenía un buen promedio. Era un chico muy inteligente. Una tarde fue a hacer lo que más le gustaba, que era ir al bosque, a jugar, a correr y a coleccionar piedras. Pero ¿qué creen? También era el pasatiempo favorito de Arturo. Y un día se encontraron en el río y le dijo: ¿qué te pasó en tu cara? Tuve un accidente. Órale, te ves bien rudo, pareces un androide. Y los dos empezaron a reír. Se volvieron muy unidos. Saliendo del colegio, Arturo iba a ver a su amigo, con el que creció, y eran inseparables. Aprendieron a nadar en el río, hacían su tarea juntos y siempre estaban riendo. Las carcajadas hacían eco en todo derredor. Una tarde Arturo invitó a su hogar a Edwin, pero sabía que no lo dejarían entrar, ya que él usaba ropas remendadas y se darían cuenta que no era parte de su cofradía. Así que le prestó unas ropas suyas, pero Edwin tenía miedo, ya que era un chico muy inseguro. Pero Arturo le dijo: ánimo, vamos, mis papás son muy buenos. Está bien, dijo Edwin, y se dirigieron hacia Dulce Rincón.
Donde la entrada había un guardia, pero como ya conocía a Arturo, lo dejó pasar. Cuando llegó a su casa le dijo a su madre: «Él es mi amigo Edwin, vive en el pueblo de al lado». Ella le contestó con una voz de ira: «Sácalo de aquí, esa gente no es igual que nosotros, aparte es un adefesio, vete de aquí, pequeño monstruo». Edwin salió corriendo y empezó a llorar. Sus lágrimas se derramaban por sus mejillas y regresó a su casa donde su padre lo vio llorando. Le preguntó: «¿Por qué lloras, mariquita? De seguro andas metiéndote en problemas». Le dio una paliza a puño cerrado que lo dejó inconsciente. Por el otro lado, los padres de Arturo le prohibieron volver a ver a Edwin. Le dijeron que ellos no eran iguales. El pueblo de donde él venía eran ladrones, violadores, mentirosos, personas que no son dignas de Dios. Pasaron los años y un día llegó el rumor de que Edwin se había suicidado. Él se puso a llorar y se sintió culpable, pues él fue su amigo de la infancia, y le pidió perdón por no haber estado ahí para ayudarlo. Pasó el tiempo y se dedicó a sus estudios y a aprender la palabra de su Dios de memoria. Se volvió dirigente de su congregación, formó una familia, construyó templos de lujo en honor a su dador, mientras que en el pueblo vecino sus casas estaban cayendo y sufrían de hambre, mientras que en su barriga del dirigente de Dios se reflejaba su amor propio y su bondad. Un día salió un grupo de gente de la zona olvidada a pedir asilo y comida a la población de Dulce Rincón. Al principio los ignoraron y no les abrieron sus puertas. Después les aventaron piedras como si de perros se tratara. Así que la gente se retiró y regresó a sus hogares. Su situación ya era muy precaria, pues la cosecha se quemó por las granizadas, mientras que en Dulce Rincón había bonanza, pues tenían sus bodegas llenas para tiempos de sequía. Un día Arturo dijo: «Voy a ayudar a la gente de la zona olvidada», y convenció a los líderes de su organización, pero solo querían sus tierras y todo lo que pudieran explotar. Se encaminaron hacia la comunidad vecina llevando despensas y ropa usada, donde las entregaron. Les prometieron que su situación mejoraría, que Dios los había escuchado a pesar de no ser dignos, y que si le servían a él, que era un ungido divino, no les faltaría nada. Los pobladores de la zona olvidada no tuvieron otra opción, pues el hambre es canija y su necesidad era grande. Arturo se aprovechó de su situación de aquellos desdichados, así que les predicó a su conveniencia. Si les daba, lo hacía de ego, no de corazón, pero los explotaba haciéndolos trabajar largas jornadas. Y si a un líder le gustaba una mujer, decía que tuvo un sueño, donde le habló su creador y tenían que entregarle a una virgen o a la esposa de alguien porque era mandato divino. Hacían lo que querían, eran unos abusadores. En otra ocasión, Arturo los engañó diciendo que tuvo un sueño donde las tierras tenían que ser bendecidas por su mano, para que no volviera a granizar, pero tenían que cedérselas a él. Y pues éste se aprovechó de la fe de aquellas personas. Sus deseos dominaban a los líderes de Dulce Rincón y los saciaban con la gente de la zona olvidada. Se emborrachaban, tenían orgías en secreto y se ponían la máscara de la rectitud en sus construcciones de oración, en sus cuevas de lujo, en sus nidos de ratas. En ese lugar se congregaba un líder llamado Arlo, que era un cerdo asqueroso, pues le gustó la chica que le hacía el servicio de limpieza y trató de abusar de ella, pero esta no se dejó y lo empujó. La chica le dijo que ella estaba comprometida. «Nadie va a saber», le dijo. «No, yo amo a mi prometido», respondió la joven llamada Leida y salió huyendo. El líder Arlo fue a hablar con Arturo y le dijo que quería tener a esa joven, que fuera de su propiedad. Entonces él le contestó: «Si eso quieres, se hará tu voluntad», mientras se carcajeaban, y le dijo: «Tú no tienes llenadera, pero ¿qué le hacemos si eres mi hermano?».
y un elegido por mi mano. Al domingo próximo que se reunieron todos, mandó a llamar a la joven Leida y le dijo que tuvo un sueño donde ella se tenía que entregar al pilar de la hermandad para que tuvieran descendencia y procrearan a líderes que le servirían a Dios. Su pareja accedió, pues dijo que había sido mandato divino, que no se podía negar, y ella salió corriendo y llorando. Arturo recordó a Edwin al ver cómo corría Leida. Recordó que esa escena fue idéntica a la última vez que vio a su amigo Edwin. Se puso a pensar en él, pero le valió, pues le importaba más alimentar su ego y su falsa humildad. Se había vuelto un ser frío como sus padres, que predicaban con puras palabras vacías y solo ayudaban a los de su orden o por conveniencia. Al siguiente día encontraron el cuerpo de Leida colgado en su casa. Se había quitado la vida. Cuando llamaron a Arturo y la vio, una paranoia recorrió cada parte de su cuerpo. La culpa lo torturaba, pero Arlo le dijo, solo era una mocosa, hay muchas más, no te preocupes, mi hermano. Ganado sobra, pues era un macho sin sentimientos, era todo un imbécil, hecho y derecho, con pensamientos primitivos y misóginos. Arturo llegó a su casa. Su esposa le preguntó si le pasaba algo, pero él estaba pasmado, así que no le contestó. Esa noche se dispuso a dormir, cuando de repente sintió que algo le aplastó el pecho con tal fuerza que se le salió el aire. Él no podía respirar, se estaba ahogando, mientras su esposa gritaba, o le estaba dando un infarto. Pero él no se daba cuenta, pues estaba dormido. Ella mandó a llamar a la ambulancia, pero no pudieron hacer mucho, pues había quedado en coma. Arturo quedó inconsciente. De repente, abrió los ojos y despertó en el bosque, donde jugaba con Edwin, su amigo de puericia, y de repente vio a una persona por el río y la siguió, y detrás de una roca salió Edwin, quien le dijo, «¿Me encontraste?» Y empezaron a jugar y saltar. Los dos eran niños otra vez y nadaban en el río, cuando inesperadamente llega la madre de Arturo y les dijo, «¿Qué hacen los dos en el río? A esta hora ya es tarde, es hora de cenar», y la señora amablemente le dijo a Edwin, «Vamos a comer», y Arturo se sintió feliz porque no lo rechazó. Cuando estaban cenando, su padre contaba chistes y se carcajeaban. Edwin y él no paraban de reír, era todo perfecto. Al día siguiente los padres de Arturo decidieron adoptar a Edwin y dejó a su padre alcohólico. Todo era alegría. Arturo siempre había querido un hermano y qué mejor que su amigo. Los dos crecieron juntos, día tras día, estudiaron en la misma escuela, fueron parte del equipo de básquetbol. Ambos tuvieron romances juveniles, iban al parque con sus chicas y se casaron. Edwin se convirtió en médico y se quitó la cicatriz de la cara, y Arturo fue un político que ayudaba a la gente con carencias económicas y seguían las reglas de la congregación. Sus familias eran perfectas. Una noche que estaba orando con su familia en su casa, Arturo le agradeció a su creador y le dijo que se haga tu voluntad por todo lo generoso que había sido con él. Cerró los ojos y cuando los abrió, no había nadie a su alrededor, pero ya no estaba en su casa, estaba en una calle sola, con casas cayéndose de viejas, casas abandonadas, y de la nada escuchó una voz que le dijo, «Te voy a matar», y sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Caminó, pero no había nada de gente, estaba solo en toda la población, y de repente llegó a una ciudad gigante e inmensa, y volvió a escuchar la misma voz, «Te voy a matar», y sintió miedo. Corrió y corrió. Empezó a llover. Seguía corriendo, solo en el mundo, en una metrópolis que no conocía, sin gente, sin animales. Era un mundo donde la luz del sol se había opacado
y en el ambiente se respiraba nostalgia. Era un mundo sin sentido. Los árboles no tenían color, la vida no tenía alegría. Cerró los ojos pidiendo ayuda. Cuando los abrió, estaba en un cuarto oscuro. Era un baño. Empezó a salir agua fría de la regadera. Él se arrodilló mientras decía, ¿qué está pasando? ¿Dónde están todos? Y lloraba, pues no entendía nada. Cerró los ojos otra vez y volvió a pedir ayuda. Entonces los abrió y estaba en el bosque oscuro, y en la oscuridad más densa se volvió a escuchar la misma voz. Te voy a matar. Él sintió miedo, pero decidió ir hacia la voz. Llegó a un lugar muy oscuro y vio las estructuras del lugar y se le hicieron familiares. Entró y se dio cuenta que era el lugar donde se congregaba, su templo de alabanza. Entonces se arrodilló y le pidió a su Dios, ayúdame por favor, ¿qué está pasando? ¿Acaso estoy muerto o estoy soñando? Entonces una voz que provenía del abismo le dijo, te voy a matar. Y él le dijo, no, mi deidad es buena y él me ayudará. Tú no puedes contra él. Él es bueno y misericordioso. Y la voz le respondió, yo soy la esencia de la vida. Yo creé el tiempo y la existencia. Soy quien rige y deforma la realidad. Soy a quien invocabas en vano para tu conveniencia. Soy una versión superior de ti. Yo no soy bueno, soy malo. ¿Pensaste que era bueno? No para ti. No soy bueno. Soy tu peor pesadilla, hipócrita. ¿No recuerdas cuando decías que soñabas conmigo y que mi voluntad era poseer a costa del sufrimiento ajeno los bienes de los demás? Cuando le decías a la gente que eras el ungido para satisfacer tus deseos carnales, yo soy tu deidad, pero no soy bondadoso. Para ti soy el tormento eterno, el más gandalla de los gandallas. Ustedes entienden las cosas al revés, todo lo hacen a su conveniencia. Así que yo también haré las cosas, no a mi modo, sino a tu modo, a su modo de ustedes. Así como lo hacías con la gente de la que te aprovechaste, que se haga su voluntad de ustedes, no la mía, sino a sus designios de injusticia. Arturo lloraba y pedía perdón, suplicando misericordia. La voz exclamó, yo no soy compasivo, no soy nada de eso, yo soy malo, te torturaré cada instante de tu existencia. El pobre Arturo vivió en un sueño de muerte o de tortura, hasta morir 30 años después, cuando un hombre que él pensaba que estaba muerto lo desconectó. Este hombre era Edwin, pues solo fueron rumores lo de su muerte. Él salió de su comunidad y se volvió comerciante. Regresó para ayudar a su gente, donde hizo proyectos para mejorar su situación de todos. Él predicaba con el ejemplo. Era un hombre de verdadera fe. ¿Quién mató tus sueños? ¿Quién mató tus ideales? ¿Quién mató tu voluntad? Aquellos que te guiaron ciegamente para hacer su propósito a su conveniencia. ¿Dónde quedó tu fe?